Quiero agradecer en nombre de la Asociación Argentina de Derecho Procesal a todos los que están presentes, a todos los que están participando y especialmente a vos, Héctor, por estar acá con nosotros. La Asociación Argentina de Derecho Procesal viene ya desde hace unos cuantos meses, cuando se inició toda esta lamentable pandemia que estamos viviendo. Surgió este ciclo de charlas abiertas y hoy nada más ni nada menos que tenemos la número 19 y tenemos la suerte y el honor de que nos acompañes, donde además ya han pasado profesores de prácticamente de todo el mundo, digo, desde Europa hasta Latinoamérica en su conjunto y mucho más nuestros queridos profesores y amigos y amigas de Brasil, que de a poco hemos sabido construir esta hermandad tan linda y estas relaciones de crecimiento y de aprendizaje recíproco que, como siempre decimos. Así que muchas gracias a la ADP, muchas gracias a todo el equipo de la ADP, a los que están atrás de cámaras, entre comillas, atendiendo toda la parte tecnológica, dándonos una mano con el WhatsApp, las preguntas que vamos a hacer después, que son los que van tomando nota y demás. Particularmente a Romy Moreno, a Vicky Chaik, a José Salgado y al propio Jorge Rojas, al presidente de la ADP, que también está en todos los detalles y mirando y dándonos consejos y estando atrás de todo. Así que muchas gracias a todo el equipo como siempre. Segundo, quiero anunciar ya el próximo encuentro, como hacemos siempre, que es el encuentro número 20, y como todo número redondo, amerita también cuestiones especiales, y va a estar nada más ni nada menos que moderando por la Asociación Argentina de Derecho Procesal el próximo encuentro el profesor Jorge Rojas, el presidente de la ADP, y va a estar con el profesor Adrián Simón Pino, de Perú, que van a estar hablando del arbitraje en Latinoamérica, ¿sí? Nada más ni nada menos que, creo yo, que dos de los máximos exponentes de arbitraje que tenemos en Latinoamérica, sin duda, eh, con toda la experiencia que tiene el profesor Rojas en el tema arbitraje y algo tan importante que merece seguir siendo aprendido y que los operadores jurídicos sigamos prestándole mucha atención, sobre todo en estas latitudes donde el arbitraje quizás no ha tenido la carta de ciudadanía todavía que se merece dentro del mundo jurídico y dentro del derecho. Por lo menos en las cuestiones de todos los días, ¿no? Que es lo que nosotros planteamos los abogados litigantes. Vos, Héctor, sos también abogado litigante, trabajás de abogado, ahora lo vamos a decir. Así que un tema más que interesante para la charla que viene. Segundo, explicar la metodología. Héctor, como todas las charlas anteriores, vamos a estar hablando esta primera hora. Vamos a cortar 5 minutos antes de que se cumpla la hora, porque el IGTV, para que esto quede grabado, no permite más de una hora, y eso nos da el tiempo justo y proporcional para que nosotros, sobre todo vos, puedas desarrollar el tema y vayamos charlándolo, para que después, en la segunda parte, inmediatamente después del corte, nos volvemos a conectar. Esto se los digo también para todos los que están ahí escuchándonos. Nos volvemos a conectar ya para hacer las preguntas que tengamos para el profesor Heitor Sica y podamos desarrollar algunas dudas y cuestiones que nos hayan quedado a partir de esta charla que vamos a tener. Así que esa va a ser un poco la metodología. Bueno, y comenzando un poco ahora, me toca quiero presentar a Heitor, al profesor Sica. Primero desde el punto de vista formal, académico, y me ha pasado, y lo conozco además, pero me ha pasado un resumen muy minúsculo, resumido, muy modesto, porque si no estaríamos esta hora, Héctor, leyendo un poco todos los prolegómenos de tus actividades. El profesor Heitor Sica es profesor asociado de Derecho Procesal Civil en la Universidad de San Pablo, libre docente ya, ¿sí? Y doctor y maestro en Derecho Procesal Civil,
en la Universidad de San Pablo, sin lugar a duda una de las universidades más importantes de Latinoamérica. Es profesor visitante también en las universidades de Padova y de Roma III en Italia, y es abogado y ejerce la profesión, lo cual le da también una perspectiva muy interesante y práctica. Así que esa es la presentación formal, y la presentación un poco más informal. Heitor es un profesor que particularmente nos conocimos en el Congreso de Alemania, también en Heidelberg en 2011 ya, hace 9 años. Hace 10 años, sí. ¿Sí? Y bueno, a partir de ahí nos conocimos a partir del grupo de ponencias que se iba presentando en ese Congreso Internacional. E inmediatamente allá en Alemania, como contamos siempre, quedamos en realizar actividades en Latinoamérica. Es decir, bueno, empecemos de una vez por todas a unirnos y a plantear cuáles son las cosas que tenemos en común. Y fue Héctor el que se puso una mochila al hombro, y ni bien habíamos llegado de Europa, ni bien habíamos llegado de Alemania, al poquito tiempo él ya había organizado el primer encuentro binacional Brasil-Argentina de Derecho Procesal, que se iba a desarrollar en San Pablo en diciembre de 2012, ahí en la sede del Colegio Público, si mal no recuerdo, ¿no? Colegio de Abogados de San Pablo. Así que Héctor poniéndose la mochila al hombro, y bueno, a raíz de eso una fructífera relación jurídica, un poco de fútbol también, le hemos puesto algunas veces. Pero bueno, llegamos a varios encuentros, y de hecho estamos organizando el próximo. Así que bueno, Héctor, muy contento que estés acá con nosotros. Para nosotros realmente es un placer, es un honor, personalmente también por la amistad que tenemos. Tengo que decirlo, Héctor también me invitó a dar clases de posgrado en 2018, estuve allá en San Pablo, en la USPI, dando clases para maestría y doctorado, con alumnos geniales, con grupo de investigación fenómeno. Así que, bueno, muy contento, Héctor. Fede, gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a ti, agradecer a José María Salgado, al profesor Jorge Arrojas, que no conozco, aún no conozco personalmente. Saludo a todos los demás profesores de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y al público. Para mí es muy importante nuestra relación entre profesores latinoamericanos. Por muchísimo tiempo, los brasileños, los argentinos, tenían relaciones académicas con los profesores españoles, italianos, franceses, que viven una realidad muy diferente de la realidad latinoamericana. Nosotros tenemos problemas en común que son desconocidos de los europeos. Aún es importante hablar, hacer contacto con profesores de todas las partes. Pienso que el contacto de los profesores latinoamericanos sea absolutamente importante. Y me disculpo a todos de antemano por los errores que sin duda cometeré hablando no el español, pero el portuñol. Para nosotros es muy fácil comprender el español, mas el contrario no es igual. Y pido al profesor Fede se me indique la necesidad de repetir algo que no se ha entendido. No, ningún problema, Héctor, con eso. Se entiende muy bien el castellano, el portuñol que estás hablando, y bueno, cualquier inconveniente ahí con el idioma, ahí, o si hay algo por ahí amerita alguna explicación adicional, voy a tratar de hacerlo con el poquito portugués que por ahí manejo y también estoy estudiando. Quiero agradecer especialmente, me avisan por pizarra que está el doctor Roland Arasi conectado, así que especialmente un placer que nuestros maestros del derecho procesal nos estén viendo y nos estén escuchando y que estén participando. Así que bueno, Héctor, cuando quieras, a ver de qué se trata, a ver, este tema de las demandas repetitivas o de la
del litigio repetitivo, porque no solamente hablamos de demandas, sino de recursos. Es un tema que, como todo tema relacionado en algún punto, ¿no? Y relacionado también directamente con la tutela colectiva, en Argentina está poco desarrollado. Nosotros, como bien vos sabés, y en todos los encuentros que hemos tenido juntos, hemos participado tanto en Brasil como en Argentina, incluso en obras literarias que también han coordinado ustedes, también nosotros. Eh, la parte colectiva en Argentina todavía tiene mucha tela para cortar, muchísima tela, de hecho, prácticamente toda. Todavía nos seguimos moviendo en terreno solamente jurisprudencial, más allá de las legislaciones de fondo, donde tenemos dos grandes islas, por decirlo de alguna manera, con la tutela del consumidor y la tutela del medio ambiente. Pero básicamente la posibilidad, y particularmente en lo que hace a este tema, ¿no? Demandas repetitivas, que está más relacionada con los derechos individuales homogéneos, la posibilidad en Argentina viene dada a partir del fallo de la Corte de la Nación Argentina en 2009, con el fallo Alavi, que fue un poco el que permitió y el que dio el puntapié para que en Argentina empecemos a tener eh, discusiones de procesos colectivos sobre derechos individuales homogéneos. Por lo tanto, yo creo que este tema de demandas repetitivas y de litigio repetitivo es un tema, un subtema ahí que está muy relacionado y que obviamente en Argentina prácticamente el operador jurídico del día a día no lo conoce o no lo conoce como tal. Eh, Así que es bueno por ahí que comencemos desde el principio para explicar qué es esta figura y después con toda tu exposición, ¿no? De cómo surge en Brasil, que viene ya desde hace muchos años, ¿no? Regulada, quizá no con la complejidad o la estructura que tiene hoy en día, sobre todo a partir del nuevo Código de Brasil de 2015, pero bueno, que tiene ya muchísimos años más de, de estar legislada y de práctica dentro de tu país. Eh, por eso digo, por ahí es bueno comenzar desde el principio y enfocar el tema desde un punto de vista muy sencillo, explicar qué es esto de las demandas repetitivas, ¿no? Bien, nosotros tenemos una experiencia de más de 30 años, en verdad, de 35 años de experiencia con los procesos colectivos. Me parece importante hacer una breve retrospectiva histórica para comprender el sistema, de donde el sistema brasileño partió y a donde llegamos hoy en el 2020. El Código de Processo Civil brasileño de 73 era cientificamente encomiable perché era con respecto a la legislación anterior científicamente más bien hecha, pero aún era un código para una sociedad rural para solucionar conflictos intersubjetivos y no tenían la preocupación de conflictos de masa, de conflictos típicos de una sociedad urbana. Y, en el fin de los años 70, los procesualistas ya han comprendido que ya era un código obsoleto para lo inicio de los años 80. Se empezó a discutir un sistema de tutela colectiva bien inspirado en el informe del proyecto Florencia de Mauro Capelletti, de Brian Garth, con la inspiración de la segunda ola de renovación de los accesos a la justicia. En 1985 tenemos la primera hasta aquel momento la más importante ley
de processo coletivo, que é a Lei de Ação Civil Pública. O objetivo da Lei de Ação Civil Pública era, em modo muito claro, permitir a tutela jurisdicional de direitos que dificilmente poderiam proteger-se mediante os meios judiciais individuais. O meio ambiente, patrimônio histórico, artístico. Então, hablamos de direitos essenciales. ¿Se escucha bien? Aclaro. Sí, sí, perfecto, Héctor. Aclaro simplemente la acción civil pública 1985, ¿no? Sí. Para derechos esencialmente colectivos, derechos indivisibles, derechos que no se podrían tutelar con medios de tutela individual. Por ejemplo, para la protección del medio ambiente, un solo individuo no podría demostrar que todos los otros individuos han sufrido daños resultantes de la contaminación de una industria, por ejemplo. El individuo hasta 85 podría pedir la protección de su derecho individual, normalmente de indemnización de plata para los daños que sufrió individualmente. Entonces, la lógica, el objetivo de la Ley de Acción Civil Pública es la ampliación del acceso a la justicia para permitir que derechos esencialmente colectivos que no podrían ser tutelados por la vía individual sean tutelados por la acción civil pública. Después, 5 años después, tenemos el Código de Defensa del Consumidor. Entonces, una ley que ya tiene 30 años y con 2 objetivos fundamentales. Pienso que sea mejor así. Sí, me parece bien. Sí, justo teníamos un pequeño rebote, así que mejor. Mejor. Sí. ¿Qué pasa con el Código de Defensa del Consumidor? La primera parte del código es solo para protección del consumidor, pero la segunda parte dedicada a los procesos colectivos en general, no solo para protección del consumidor, pero también la protección de cualquier otro derecho transindividual. En aquel momento se hace un cambio del sistema de tutela colectiva. El primer objetivo de la Ley de Acción Civil Pública, que era ampliar el acceso a la justicia, se mantiene, los instrumentos, las técnicas son mejoradas, son aprimoradas para que los derechos esencialmente colectivos sean tutelados en modo más efectivo. Pero en el Código de Defensa del Consumidor que pasamos a tener la protección de derechos individuales homogéneos, la protección colectiva de derechos individuales, derechos que no son esencialmente colectivos, pero sin accidentalmente colectivos. Son expresiones muy comunes entre los procesualistas brasileños. Los derechos esencialmente colectivos que no pueden ser tutelados, sino en una forma que no se puede identificar quién es el destinatario de la tutela jurisdiccional, y los derechos accidentalmente colectivos, conflictos de masa, en que para el objetivo en la tutela de los derechos individuales homogéneos, claramente cambiar muchísimos procesos individuales por un único proceso colectivo. Entonces, la lógica, el objetivo no es más acceso a la justicia, porque con los procesos individuales, cada individuo podría accesar a la justicia, pero el objetivo es la isonomía, la seguridad jurídica, la racionalización
de los procesos individuales, cambiar muchísimos procesos individuales solo por un proceso colectivo. Obviamente se puede comprender que la misma situación jurídica, la misma ofensa a los consumidores o al medio ambiente podría generar tutela de derechos esencialmente colectivos y accidentalmente colectivos. Pensamos en una industria que hizo una contaminación del medio ambiente. Tenemos una tutela esencialmente colectiva, sobre todo de obligaciones de hacer, no hacer, para impedir que se sigan vulnerados los derechos colectivos. Pero para el pasado, para quien ya ha sufrido daños por la contaminación, los derechos son individuales y aún se pueden ser tratados colectivamente. Entonces, el Código de Defensa del Consumidor piensa que todo puede ser hecho conjuntamente. La tutela de derechos esencialmente colectivos para el futuro, tutelas inhibitorias, obligaciones de hacer, de no hacer, y la tutela de derechos accidentalmente colectivos, de derechos individuales homogéneos para el pasado, en resarcimiento de daños, de prejuicios individuales que cada individuo sufrió. Y se puede decir que la tutela de los derechos esencialmente colectivos presentó resultados positivos. Tenemos un protagonismo en Brasil del Ministerio Público, que es uno de los legitimados a hacer los procesos colectivos. Se dice que es una cultura muy presa a los poderes públicos, entonces las asociaciones, los sindicatos, las organizaciones civiles de derechos no han desarrollado su legitimidad para los procesos colectivos, pero aún con demasiado protagonismo del Ministerio Público, la tutela de derechos esencialmente colectivos en Brasil en los últimos 35 años presentó resultados positivos. Pero 30 años después del Código de Defensa del Consumidor, podemos decir que los resultados de la tutela de derechos individuales homogéneos ha fracasado, porque podemos decir que los objetivos de una tutela colectiva de derechos individuales no impidió que nuestra justicia recibiese muchísimos procesos individuales. El fracaso de la tutela de derechos individuales homogéneos en Brasil, según mi opinión, se debe a tres razones principales. La primera razón, tenemos entre 85 y 90 la creación del sistema de tutela colectiva. Pero Víctor, en el 92, dime. este es un dato muy importante, me parece, digamos, que estás dando, del que estás hablando. Son dos cuestiones esenciales que uno siempre miró para Brasil, ¿no? O sea, para nosotros Brasil siempre fue un modelo a seguir, sobre todo por la importancia, desde un lado, que tenía el Ministerio Público, con ese rol protagónico del Ministerio Público en este tipo de tutela, y después como un país también modelo en el sistema normativo de la defensa de los derechos de los consumidores, que precisamente a partir del Código de Defensa del Consumidor de Brasil fue quizás uno de los precursores dentro de la región en articular herramientas concretas para poder defender los derechos de los consumidores. Quizás, obviamente, en esta faceta de tutela individual homogénea o tutela colectiva específicamente, bueno, acá entra tu análisis
de que en definitiva ha dejado que desear, como dijiste vos, quizás se pueda tomar como un fracaso, ¿no? Pero eh, quiero por ahí remarcar que siempre fue bien visto y siempre fue un modelo a seguir la importancia que tenía y que tiene, digamos, la defensa del consumidor y la importancia que tuvo esta defensa de articularla tan tempranamente, ¿sí? en, dentro de Brasil. Los que hemos viajado a Brasil de ferias, ¿no? De vacaciones, recordamos siempre como detalle, y los estudiantes de Derecho, cuando viajábamos en esa época que éramos estudiantes, quizás hace ya algunos años, recordábamos siempre el Código de Defensa del Consumidor en cada uno de los mostradores de los comercios, de los negocios. Decíamos, pero miren, miren, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que haya bueno, y ahí aparecía un poco esa tutela de esa legislación. Pero Ajá. bueno, creo que es un dato muy interesante. Eh, claro, ahí José María Salgado, que dice, visto de Argentina, su fracaso sería un éxito. Y sí, y para nosotros que no tenemos nada o que venimos muy atrás en todo, Sí. el fracaso de ustedes es un éxito, sería un éxito para nosotros. No, il Pero libro bueno, creo di que, José Maria Salgado sì, è un libro importantissimo, aún para comprender la ley brasileña, pero se puede, después de 30 años, identificar las razones por qué el sistema non funziona bien. Si deve lamentar que el sistema non funziona bien e hacerlo mejor, pero el Código de Proceso Civil de 2015 ha dejado todo el proceso colectivo de lado y no ha hecho bueno, nada respecto al proceso colectivo. È una, se puede decir que es una posición desde el primer día en que la Comisión de Juristas se reunió para hacer la primera bolsa del anteproyecto, que no hablamos de proceso colectivo. ¿Por qué se pasó así? Tenemos algunas explicaciones posibles. ¿Por qué el legislador, por qué el Parlamento brasileño no quería hablar de procesos colectivos? Yo tengo algunas teorías para explicar por qué el Código de Proceso Civil brasileño de 2015 no habló del proceso colectivo. Cuando habló del proceso colectivo, lo hace para reducir la efectividad del proceso colectivo, en verdad. Las explicaciones posibles. Primero, que es deputado o senador, son los cargos de las dos cámaras que componen el Parlamento brasileño, ya fueron gobernadores de los estados, de las provincias, no sé cómo se habla para vos, los síndicos de las ciudades, entonces la máxima síndicos. autoridad en cada ciudad, para nosotros los prefeitos. Quien tiene el poder ejecutivo no quiere el proceso colectivo, porque el principal algo del proceso colectivo, los procesos colectivos serían, no todos, pero muchísimos, serían planteados contra el gobierno, contra el propio poder público. Esta, según mi opinión, es la primera razón. Pero la segunda razón, de la cual hablo en algunos minutos, que tenemos en el 2009, 2010, 2011, los primeros años en que se discutía el inicio del proyecto de nuevo Código Procesal Civil, que después se convierte en el Código del 2015. Nosotros tenemos un efecto muy provisorio
ilusorios, se puede decir, de reformas que se han hecho en el Código de Proceso Civil del 73 para aglutinación de procesos repetitivos. O sea, la técnica no de un proceso colectivo en que se torna, se queda dispensables los procesos individuales, pero los procesos individuales aún están en la justicia, elige un proceso individual para definir cómo se debe decidir todas las causas que tienen la misma cuestión jurídica, y la cuestión jurídica definida en el caso pilota sería igual para todos los demás. En los primeros años en que los resultados del modelo de caso pilota eran resultados... Caso piloto. Perfecto. Piloto. Eran resultados, se puede decir, resultados muy exitosos, porque en el Supremo Tribunal Federal la cantidad de procesos se ha reducido en 50%. En el Superior Tribunal de Justicia, 30%. Entonces, en los primeros años de la discusión del proyecto de Código de Proceso Civil, había la ilusión de que esto es el camino a seguir. Todos pensaban el tratamiento colectivo de procesos individuales, el camino a ser percorrido. Entonces, cuando el proyecto ser discutido, tenemos una ilusión, y esta ilusión hace con que el legislador deje los procesos colectivos, sobre todo los procesos de tutela de derechos individuales homogéneos, para pensar, no, dejamos que los procesos individuales sean planteados y después hacemos una forma, una técnica, una herramienta para tratar correctamente según mi opinión, hablaré hasta algunos minutos, en algunos minutos de la comparación, porque los mismos conflictos de masa pueden ser solucionados con procesos colectivos, sobre todo aquellos de derechos individuales homogéneos, y tratamiento colectivo de procesos individuales. Son dos técnicas que están juntas en el sistema brasileño, que se sobreponen porque pueden ser usadas para la misma situación, pero cuando son usadas son mutuamente excluyentes. O sea, cuando se usa la técnica del tratamiento de procesos de procesos individuales repetitivos, se queda desnecessário el processo coletivo. E quando se comparam as duas técnicas, a técnica de processos coletivos e a técnica de tratamento coletivo de processos individuais, segundo minha opinião, temos uma pérdida de legitimidade democrática, uma concentração de poder em los jueces de los órganos más altos en la jerarquía judiciaria. Entonces, los tribunales superiores, los tribunales de segundo grado y los jueces de primer grado de jurisdicción son dejados en una posición muy poco importante en el sistema. Entonces, ya hablé de cosas que hablaría solo después, pero
¿por qué después de 30 años no tenemos la efectividad de los procesos de tutela de derechos individuales homogéneos? Pienso que sean tres las razones. La primera razón, entre 92 y 2001, tenemos reformas legislativas, leyes que han impedido los procesos colectivos en algunos campos. Por ejemplo, después de 92 no se podría más utilizar el proceso colectivo para materia tributaria. ¿Qué sería una materia en que los procesos individuales repetitivos son muy comunes? Son muchísimos contribuyentes que son cobrados de uno solo tributo y cada uno puede plantear su proceso. Entonces, los procesos colectivos se quedaron más restritos. Después, tal vez porque en 1990 el legislador tenía una preocupación de hacer las cosas en un modo muy rápido. Hacemos el proceso colectivo de tutela de derechos individuales homogéneos sin prejuicio de los procesos individuales. No tenemos el opt-out y no tenemos, pienso, también el sistema de opt-in. El individuo puede esperar que sea planteado el proceso colectivo de derechos individuales homogéneos. Si el proceso colectivo es rechazado, el individuo puede hacer su planteo individual sin ningún problema. La cosa juzgada del proceso colectivo es secundum eventum litis. O sea, si el legitimado colectivo consigue el éxito de la acción colectiva, todos pueden se beneficiar de la sentencia genérica colectiva, pero si la sentencia de rechazo del proceso colectivo no se hace cosa juzgada para los procesos individuales. Entonces, los procesos individuales no son impedidos por el proceso colectivo. Y si el individuo no sabe que hay el proceso colectivo, que el proceso colectivo puede hacer la tutela de todos, el individuo puede hacer la su propia causa individual. Según mi opinión, se podría avanzar un poco más para establecer que si tenemos un proceso colectivo, no se permiten más los procesos individuales. Y vamos a discutir el conflicto de masa desde el primer grado de jurisdicción, con legitimados que serían considerados representantes adecuados, con la participación del Ministerio Público, en que se podría plantear todos los fatos de los derechos que están en esta situación de conflicto de masa. No preservamos el derecho individual de acceso a la justicia. Los individuos no saben que existe un proceso colectivo, y entonces el resultado, tenemos muchísimos procesos individuales. Hoy en Brasil tenemos 80 millones de procesos para una población de 200 millones y 210 millones de habitantes. O sea, un proceso para cada 3 habitantes, incluyendo chicos, todos. Entonces, ahora, Héctor, tenemos una cantidad absurda porque los procesos repetitivos podrían ser impedidos con las acciones colectivas, pero no fueron. Bien, no, me parece esto un punto muy importante de discusión. Vuelvo a resumir un poco la idea que dijiste recién, un poco para los que nos están escuchando. Lo que acaba de decir el profesor Héctor Sica es que, en definitiva, uno de los motivos del fracaso
de la discusión colectiva de los derechos individuales homogéneos, o más que los derechos individuales homogéneos, sino el fracaso de la finalidad que tenía la tutela colectiva de los individuales homogéneos, que era frenar la cantidad de causas individuales que llegaban a los tribunales, en definitiva no se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? Porque a la par que se permitió una discusión colectiva, se seguía permitiendo las discusiones individuales. Esto es por el sistema del secundum eventum litis, es decir, si salía bien, beneficia a todos, si salía mal, cada uno podía seguir después su discusión, eso por un lado. Y por otro lado, creo que no lo dijiste, Héctor, pero vos lo tenés escrito, yo te lo he leído. Por otro lado, que además de la acción colectiva que establece la responsabilidad genérica, después tenemos todos los procesos individuales de ejecución individual o de cuantificación del daño individual, lo cual también genera una abrumación dentro del, Perfecto. digamos, del sistema judicial. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto podemos tocar constitucionalmente esta balanza, ¿sí? este equilibrio, y sacarle a la gente la posibilidad de la discusión individual? È una pregunta importantissima, Fede, porque nosotros tenemos hasta hoy el acceso individual a la justicia. Pero si la cuestión jurídica planteada en el proceso individual ya está elegida por el Tribunal Superior para ser decidida por la técnica, la herramienta de tratamiento de procesos repetitivos, todos los procesos individuales son suspensos sine die. Entonces, pueden ser suspensos por 5, 10 años hasta que el Tribunal Superior decida la tesis jurídica en sistema de procesos repetitivos. Entonces, el acceso individual a la justicia en esta situación es ilusorio, porque posso hacer demanda individual, pero la demanda individual será suspensa hasta que se decida en el Tribunal Superior y yo no puedo participar activamente de la decisión en el Tribunal Superior. Este es otro problema de efectiva participación, de legitimidad democrática de la discusión perante el proceso judiciario. Cuando cambiamos de una lógica individual, que cada individuo tendrá el suo day in court, tenemos asociaciones, el Ministerio Público, sindicatos, otras organizaciones civiles que hablan en nombre de los individuos. La participación de las asociaciones, de las organizaciones de la sociedad civil puede ser hecha desde el primer grado de jurisdicción en un proceso colectivo en que se hará la prueba y después una decisión de primer grado y después una decisión de segundo grado, después discutiremos en el Tribunal Superior. Entonces tenemos una participación potencialmente en 3 grados de jurisdicción por las asociaciones, organizaciones de la sociedad civil. Pero cambiamos un sistema en que se discute la causa primer grado de jurisdicción para discutir directamente en los tribunales superiores y después del Código de 2015 también en los tribunales de segundo grado. Es un sistema en que la concentración de poder y la discusión de los conflictos de masa no es hecho primordialmente en primer grado de jurisdicción. Entonces tenemos problemas de un acceso a justicia ilusorio, porque los procesos se quedan suspensos. Y
la discusión que se hace en los tribunales superiores no es una discusión en que se puede reconocer una representatividad adecuada, en que los diferentes grupos de interés que están en el conflicto colectivo pueden ser oídos. Entonces, para mí sería mejor reconocer que no tenemos el acceso individual a la justicia cuando los procesos son repetitivos y asumir que es mejor hacer el acceso colectivo a la justicia, pero un acceso calificado, un acceso justo, un acceso efectivo, en que la participación, la discusión democrática sea más respetada do que como tenemos hoy. Tenemos hoy situaciones en que el Superior Tribunal de Justicia debe decidir si todos aquellos que tienen teléfonos, líneas de teléfono fijas, no teléfonos móviles, que se deben pagar una tasa fija, aún se no usen el teléfono. Se han elegido un proceso individual para ser el caso piloto, en que se tenía, de un lado, una consumidora, una señora mayor de una ciudad muy lejos de Brasilia, de nuestra capital, que no participaba de la discusión del proceso. Y del otro lado, todas las compañías telefónicas de Brasil, con los mejores abogados de Brasil, que participaban de todas las discusiones. Si teníamos un proceso colectivo, serían las compañías telefónicas, obviamente serían con sus abogados en una parte de la discusión, pero la otra parte sería el Ministerio Público, asociaciones, la sociedad civil representada. Y no tenemos, mas se puede admitir la participación del amicus curiae. La Asociación de Defensa del Consumidor puede hacerse presente en el proceso, pero no es obligatorio. Si la Asociación de Defensa de los Consumidores no se presenta, no plantea su ingreso en el proceso puede seguir sin la participación de representantes de una parte del conflicto que son los consumidores. Entonces, está clarísimo, Aitor, y el ahí se ve un acceso a poco... justicia podría ser colectivo, pero calificado. Sería mejor que el acceso individual ilusorio. Es una opinión, sé que es una opinión fuerte, pero sería para mí un acceso más justo a la justicia. Un acceso colectivo Bien. calificado y no un acceso individual ilusorio. No sé si me hizo comprender. No, perfecto, perfecto. Heitor, me parece que estamos justos para hacer la primera pausa. Ok. Cortamos y inmediatamente en unos minutitos. Empezamos a las... Sí, en unos minutitos yo igual te mando un mensajito y nos volvemos a conectar. Perfecto. Nos vemos enseguida. ¿Qué otro problema le encontrás, en definitiva, digamos, al sistema en Brasil y en general? El problema de las liquidaciones y ejecuciones individuales de una sentencia genérica colectiva tiene muchísimos problemas. El primer problema, muchos individuos que podrían beneficiarse de la sentencia genérica colectiva no saben que hay la sentencia colectiva. Entonces, aún se la ley, el Código de Defensa del Consumidor prevé que se debe hacer una comunicación en un periódico, pero es difícil para todos los individuos que podrían se beneficiar de la sentencia genérica conocer la existencia de la sentencia genérica para plantear su liquidación y ejecución individual. Hay abogados en Brasil que
descubren que sentencias genéricas colectivas y que hacen cartas para los consumidores, por ejemplo, para ofrecer los servicios de liquidaciones y ejecuciones individuales. El Colegio de Abogados en Brasil seguramente no piensa que sea una forma adecuada del abogado se acercar del cliente para ofrecer sus servicios. Pero aún yo como consumidor sé que la sentencia genérica colectiva puede me beneficiar, después de 10, 15 años, 20 años, no tengo más los documentos necesarios para hacer la liquidación y ejecución individual. Por ejemplo, una acción colectiva en que como abogado trabajé en este proceso colectivo, que una industria farmacéutica, una industria de remedios, como se dice, de medicinas, sí. hacía cuando teníamos el control de precios de medicinas, la industria guardó, quedó todas las medicinas en su estoque para esperar que los precios no fuesen más controlados. El Ministerio Público ha hecho un proceso colectivo de tutela de derechos individuales homogéneos. Todos los que han comprado la medicina más cara o que no han conseguido comprar la medicina porque la industria farmacéutica tenía con sí todos los estoques de productos, podrían liquidar y ejecutar individualmente los daños que han sufrido por pagar más por los productos o por no conseguir los productos porque no se encontraban en las farmacias. Ningún consumidor, nadie ha hecho la liquidación individual, porque después de 15 años, ¿quién tenía los documentos para probar por cuánto han comprado la medicina 15 años atrás? Es imposible. Entonces, ¿o qué se podría hacer con el sistema de tutela de derechos individuales homogéneos? Es una liquidación colectiva, una liquidación como en el sistema americano se hace, del sistema CIPRE, en que se hace un fondo, se puede, o se no es posible identificar quién son los consumidores individualmente que han sufrido daños por la conducta del fornecedor. Se podría usar la plata que el fornecedor paga para hacer campañas, para permitir que se rebaje el precio de las medicinas para el futuro. Entonces se podría obtener un beneficio colectivo, pero sin la liquidación y la ejecución individual, que según mi opinión no funciona porque no se sabe y no se puede probar en muchos casos los daños. Para el futuro, eso está relacionado, se entiende perfectamente el planteo, y está relacionado con otro gran problema que se plantea con este litigio repetitivo, que muchas veces se ve claramente que sirven para atender un poco el efecto y no la causa, como también decís vos por ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí se ve bien para qué utilidad lo queremos, y que no es para todos los casos. Cuando nosotros queremos atacar la causa, más allá de que también vayamos por el efecto y tratemos de reparar, si se quiere, y reparemos sin atosigar, sin llenar de causa al Poder Judicial, es un buen instituto. Pero como decías vos, cuando querés ir hacia la causa del problema, y es una herramienta que se queda a mitad de camino. Entonces, me parece que ahí entra a jugar todo este andamiaje de los que son los procesos colectivos, el litigio estructural, que está enfocado, está orientado precisamente para atacar y reestructurar el problema de manera tal que no se vuelva a repetir la violación y el incumplimiento de los derechos, ¿no? O sea.
No sé si por ahí también pensabas un poco lo mismo, pero me parece que va por ahí el tema. Porque nosotros podemos hacer liquidaciones y ejecuciones individuales de daños individuales homogéneos. Podemos hacer una ejecución colectiva después de una sentencia en un proceso colectivo, o podemos dar el tercer paso, que es hacer el proceso estructural, en que se puede también en una manera más dialogal, en que se hace una solución negociada, y después de ver los resultados de la solución se puede después cambiar la lógica de un proceso. Aún el proceso colectivo tradicional, según la ley brasileña, es una sentencia con cosa juzgada que no puede más ser cambiada. El proceso estructural y la experiencia argentina para nosotros brasileños es muy importante. Cuando desde muchos años que leímos y oímos los argentinos hablar de las experiencias en el sistema prisional de Buenos Aires, en la Caso Berbisky, la sí. contaminación de la bahía de Buenos Aires, es una experiencia para mí que está más allá del proceso colectivo que tenemos acá. Sí, Entonces, igual te cuento que el tal problema vez persiste. la Argentina va en un estadio aún más avanzado que nosotros tenemos desde 30 años atrás. Sí, yo pienso ahí que, bueno, tocaste los dos grandes casos estructurales, si se quiere, y quizás muchos autores opinan que Berbisky, que es el caso que mencionaste de la cantidad de presos en comisarías, en la policía y en cárceles, excesivamente de manera mayor al número que no legalmente, racionalmente se puede llegar a pensar, ¿sí? Razonablemente se puede llegar a tolerar. Fue un lean case, y para muchos autores el caso estructural más importante de Argentina y el fallo en ese aspecto más importante de la Corte. Sacando la parte ambiental con la causa del riachuelo, como dijiste, pero fíjate vos que hoy en día en los hechos, en la realidad, ambos problemas persisten. Es decir, más allá de la buena predisposición y de la buena gestión de caso que ha tenido la Corte Nacional en ambos, en la resolución y en la inteligencia de buscarle una alternativa para poder solucionarlo, no ha pasado lo mismo con la ejecución de esas decisiones y con la etapa precisamente del restablecimiento del derecho. Bueno, vos tenés escrito un libro sobre toda la faz en la parte de ejecución, ¿no? Pero yo creo que ese gran punto donde tenemos que trabajar en Latinoamérica, cómo hacemos, una vez que tenemos la decisión, que tenemos la estructura jurídica, que tenemos el caso resuelto y demás, ¿cómo hacemos para restablecer en la práctica? ¿Cómo hacemos para que los derechos vuelvan a las personas, ¿no? Realmente, y se reestructuren? Esto me parece, por ejemplo, ideas muy importantes. La que trabaja Antonio Cabral, de la cosa juzgada dinámica, ¿no? Dentro del Sí. proceso estructural y el litigio estructural y demás. Heitor, bueno, me parece que ha sido muy claro, no sé si querés decir alguna idea más. A mí me quedó No, en el tintero hablo por de ahí. algunos problemas más de las herramientas de procesos repetitivos en Brasil, porque tenemos entre 2007 y 2008 la introducción de los recursos repetitivos en los dos tribunales superiores. Pienso que sea interesante explicar por qué tenemos dos tribunales superiores. Tenemos el Supremo Tribunal Federal, que fue criado con la primera constitución republicana brasiliana de 1891, que fue inspirada en la Suprema Corte estadounidense, norteamericana. Una corte de judicial review que hacía el control de constitucionalidad difuso, incidental,
entonces hacía el control de la interpretación y aplicación de todas las leyes federales, incluso la Constitución Federal. Una corte de 11 jueces de 1891 hasta 1988, entonces prácticamente 100 años, con 100 años y los mismos 11 jueces. Entonces, en 88 se ha creado el Superior Tribunal de Justicia, que se puede decir que algunas de las competencias del Supremo Tribunal Federal sean transferidas para el Superior Tribunal de Justicia. Entonces, hoy tenemos el Supremo Tribunal Federal para el control difuso y abstracto de la Constitución Federal, el Superior Tribunal de Justicia, que hace el control de la interpretación y aplicación de las leyes federales infraconstitucionales. Entonces tenemos dos tribunales que hasta 88 eran un tribunal solo. Entonces, en 2007 para el Supremo Tribunal Federal, en 2008 para el Superior Tribunal de Justicia, se han creado las herramientas de procesos repetitivos, de recursos repetitivos, porque la mayor parte de los procesos ante los tribunales superiores son recursos. El resultado inicial, muy exitoso, ya dice hace pocos minutos en la primera parte de nuestro encuentro. Entonces, ¿qué hace el legislador en el 2015? Hace aprimoramientos, mejora el sistema de recursos repetitivos en los tribunales superiores y hace la misma herramienta para los tribunales de segundo grado de jurisdicción, que es precisamente el incidente de resolución de demandas repetitivas. En segundo grado de jurisdicción se puede hacer con recursos o se puede hacer con demandas de competencia originaria, demandas que se plantean directamente en un tribunal de segundo grado. Pero se puede decir, la lógica, los objetivos son los mismos. Hay una misma cuestión jurídica en muchos procesos, en muchas demandas. Algunos procesos están aún en primer grado de jurisdicción, otros ya están en segundo grado, otros ya pueden estar en los tribunales superiores, pero la misma cuestión jurídica se repite en muchos procesos. Se elige un proceso como caso piloto, se determina la suspensión de todos los demás procesos en todos los órganos judiciarios. Se puede hacer la suspensión en nivel nacional. Entonces, procesos, nosotros tenemos procesos que cuestiones jurídicas que son elegidas por el Supremo Tribunal Federal, que han suspendido a centenas de millares de procesos en todo el Brasil. Entonces, es una herramienta que muy poderosa para controlar la cantidad de procesos, todos aquellos procesos suspensos, y se puede suspender los procesos sine die. El código originalmente prevía la suspensión máxima de 1 año, pero después se quedó fuera la limitación temporal de la suspensión. Y entonces tenemos un sistema hoy en que todas las cuestiones jurídicas que se repiten pueden ser tratadas colectivamente. Se elige un proceso individual, todos los demás suspensos. Se puede hacer audiencias públicas para discusión de la cuestión jurídica. Se pueden admitir organizaciones de la sociedad civil, son considerados para nosotros como amicus curiae, y que se piensa que la discusión puede ser más amplia, más democrática, pero la participación igual, con las mismas fuerzas entre consumidores y fornecedores, entre los contribuyentes de tributos y el fisco,
es difícil establecer una igualdad de discusión y una discusión de las cuestiones jurídicas en un conflicto de masa. No los aspectos de facto de un conflicto de masa. Entonces, los tribunales hacen una apreciación, pienso, incompleta del conflicto y al final tenemos un precedente obligatorio, un precedente que debe ser observado, vinculante para todos los jueces. Si los jueces no respetan el precedente vinculante, se puede hacer una reclamación directamente al tribunal que ha hecho el precedente vinculante. Entonces, se habla desde lo inicio de los años 2010 en Brasil. Tenemos la obra importante de Luis Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero, que ya ha hecho una charla abierta con vos. Se habla mucho del precedente, la función del precedente. Hermes Zanetti también participó de una charla abierta. Y tenemos tres, y con eso puedo cerrar mi exposición. Tenemos tres modos distintos de ver los precedentes, sobre todo los precedentes generados a partir de las herramientas de procesos repetitivos. La primera forma de ver los precedentes es un instrumento para integración del ordenamiento jurídico. La norma jurídica no es el texto legal, entonces solo después de la interpretación y la aplicación de los tribunales, y no cualquier tribunal, pero los tribunales supremos, superiores, se puede decir que se crea la norma jurídica. Entonces los precedentes son formas de integración del ordenamiento jurídico, la visión de Marinoni, de Mitidiero, de Zanetti y de otros autores. Hay una segunda forma de comprender los precedentes obligatorios que son generados en los procesos repetitivos. Son precedentes hechos para resolver conflictos de masa. Entonces, en una forma baseada en la isonomía, con seguridad jurídica, se decide en un tribunal superior o de segundo grado. Entonces, todos los procesos individuales respecto a la misma materia serán resolvidos en la misma forma. Entonces, tenemos la igualdad entre todos los individuos que han planteado la misma solución para sus problemas individuales que se repeten en la sociedad masificada. El tercer, según mi opinión, la tercera forma de comprender los precedentes vinculantes generados a partir de las herramientas de procesos repetitivos sirven para resolver un problema del poder judicial, de la gestión de procesos. El objetivo principal no es el conflicto de masa, no es la integración del ordenamiento jurídico. El problema es de la gestión de millares o millones de procesos pendientes perante el Poder Judicial. Y la comprensión pragmática, no o que debería ser, pero o que es en verdad, nos permite comprender más que los tribunales elegirán las cuestiones jurídicas no por la su importancia social jurídica, pero elegirán las cuestiones jurídicas que se repiten más veces en más procesos. Entonces, es una actuación muy reactiva y no proactiva. La integración del ordenamiento jurídico puede ser un subproducto de la actuación de los tribunales, pero no es el objetivo principal. La solución de conflictos de masa, conflictos masificados, puede ser un subproducto de la actuación de los tribunales en procesos repetitivos, pero no es el objetivo principal. Si una causa que tiene una repercusión jurídica social, pero no son muchos procesos individuales que se repiten, esta cuestión no será tratada de esta forma,
no generará un precedente obligatorio. Y entonces tenemos muchísimos problemas porque los tribunales superiores van a actuar solo para cuestiones que se repiten. Claro. É um empobrecimento da atuação dos tribunais superiores, porque pensando só na quantidade de processos e não na importância das matérias. Esse é o que temos hoje. Não se pode dizer o que deveria ser, o dever ser. Penso como quando leio a Zanetti, a Daniel Mitidiero, pienso que ellos dicen lo que debería ser, pero no es. En verdad, tenemos tenemos herramientas que no resuelven el problema de la sociedad, resuelven el problema del poder judicial. Este, para mí, es la bottom line, la conclusión principal, con muchísimos problemas de legitimación democrática, de concentración de poder, não se vê de la preocupación con los conflictos de masa. El tribunal puede, consciente o inconscientemente, decidir contra la sociedad para protegerse, porque se decide a favor de la sociedad, muchísimos otros procesos individuales serán planteados perante la justicia. Para mí es un problema muy serio, muy preocupante. La conclusión no es muchísimo pesimista, no es optimista. Nuestro sistema fue deturpado por las herramientas de procesos repetitivos, según mi opinión. Bien, la verdad que, bueno, Héctor, muy claro. Me parece muy interesante el análisis crítico que terminás haciendo. Y te felicito por la exposición en general. Personalmente la disfruté muchísimo. Creo que abordaste perfectamente la primera parte con todo el andamiaje constitucional y también histórico del tema, con esa conexión tan particular para poder entender el tema también con los procesos y la tutela colectiva. Y explicaste perfectamente ahora un poco el funcionamiento más particularizado, digamos, el procedimiento, si se quiere, el proceso, y cuáles son las herramientas que hoy en día tiene Brasil y este cambio que hubo, donde hoy se permite la demanda directamente ante los tribunales de segundo grado, para terminar hablando concretamente de tus apreciaciones críticas y los grandes problemas que puede llegar a tener, ¿no? Esta institución, si no se aplica adecuadamente o directamente, si no tiene algún tipo de conexidad o otro tipo de vínculo con los procesos de la tutela colectiva, ¿no? Me parece que pasa un poco por ahí también la cuestión. Bueno, Héctor, me parece que tenemos varias preguntas de las personas que nos están escuchando. Si te parece, vamos a empezar Sí. por las primeras. Voy a tratar de ver si hay algunas que son homogéneas para poder realizarlas todas juntas y ahorrar tiempo. Bien, primero, acá preguntan como primera cuestión, te tiro dos preguntas, ¿sí? En Brasil existe un registro de proceso colectivo y ¿qué sistema adopta Brasil en esta temática de demandas repetitivas si es similar al de Estados Unidos? Creo yo que se refiere un poco ahí al sistema repetitivo o relacionarlo con el sistema estadounidense. Sí, pero más al sistema repetitivo, al sistema de litigación multidistrito, ¿sí? Que generalmente también se toma como referencia. Sí. Pero bueno, yo tengo entendido que por ahí el sistema brasilero tomó más el modelo alemán. Sí, tenemos algunas características. No es un sistema inspirado únicamente en el Musterverfahren alemán.
y también no en el multi-district litigation de los Estados Unidos. Entonces, en primer lugar, el Consejo Nacional de Justicia ha creado hace poco tiempo un cadastro nacional de procesos colectivos, pero aún muy desconocido, y pienso que deba ser aún mejorado. Si el cadastro nacional público de procesos colectivos funcionase bien, algunos de los problemas que planteé respecto a la tutela de derechos individuales homogéneos podrían ser solucionados. ¿Qué se hace en modo diferente de las herramientas de procesos repetitivos en Brasil respecto al multi-district litigation de los Estados Unidos? Acá todo se hace en los tribunales. Cuando se ve una cantidad de procesos individuales sobre la misma cuestión jurídica, uno de los procesos puede ser enviado al tribunal de segundo grado, o si hay un recurso ante los tribunales superiores, uno de esos procesos será elegido como caso piloto, y todos los demás procesos en primer grado, en segundo grado o también tal vez en los tribunales superiores serán atingidos por la suspensión. Entonces, la comprensión de multi-district courts en que órganos de primer grado se organizan para resolver un conflicto de masa juntos. Acá tenemos en el Código de Proceso Civil de 2015 la previsión de actos de cooperación jurisdiccional entre juicios de primer grado de jurisdicción, en que se podría pensar en una herramienta de actos de cooperación entre órganos jurisdiccionales. Entonces, la ley permite que los órganos lo hagan, pero cómo funciona, los actos individualmente considerados pueden crear cualquier cosa similar al multi-district courts. Pero en la ley, la herramienta que el legislador piensa ser la más importante para solucionar conflictos de masa, conflictos repetitivos, no se hace nada en los órganos de primer grado, solo en los tribunales de segundo grado. Es uno de los problemas que por ahí plantea el sistema del multi-district litigation, ¿no?, en Estados Unidos, que es el gran problema jurisdiccional en estos casos y en definitiva en Brasil, al tener primero un código único y además que el tribunal de segundo grado tiene potestad y poder, digamos, sobre todo el país incluso. Desde ese punto de vista es mucho más eficaz el sistema de Brasil, me parece. Pero el problema es que se hace el incidente de resolución de demandas repetitivas en un tribunal de segundo grado, un tribunal que tiene la su área de competencia. Entonces, si se hace en el Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo, solo los procesos que están en la justicia del Estado de São Paulo serán suspensos. Para permitir que todos los procesos en todo el Brasil sean suspensos, necesario plantear la suspensión al Superior Tribunal de Justicia, al Supremo Tribunal Federal, entonces tribunales nacionales. Entonces tenemos un problema porque podemos, en la misma cuestión jurídica repetitiva, tener 27 diferentes incidentes de resolución de demandas repetitivas, uno para cada estado brasileño, uno a Rio Grande do Sul, uno a São Paulo, uno a Rio de Janeiro, uno en Brasilia y uno en Amazonas. Entonces, el problema se debe hacer una división de tarefas entre los tribunales,
pero el problema de la dispersión de incidentes en los tribunales de segundo grado es un gran problema, porque Sí, si seguro. la ley es federal, se debe ser interpretada y aplicada en modo uniforme en todos los estados brasileños. Definir cómo será la aplicación de la ley federal solo en São Paulo sería inútil, sería una Sí, 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 sí. irrelevante. Sí, sí. Respecto al Musterverfahren, el Musterverfahren piensa en la experiencia del Musterverfahren con el caso Deutsche Telekom. Eran 28.000 procesos, todos contra la Deutsche Telekom. Entonces se hace el Musterverfahren solo para aquellos procesos que se saben que eran los 28.000 procesos y se sabía que eran contra la Deutsche Telekom. Pero en Brasil, cuando se hace la instauración de un incidente de resolución de demandas repetitivas en segundo grado o los recursos repetitivos en los tribunales superiores, se analiza la cuestión jurídica en abstracto. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá en Brasil un problema con la compañía telefónica de São Paulo, la cuestión llega al Superior Tribunal de Justicia, un tribunal superior, y se piensa, tenemos acá una cuestión jurídica importante respecto a la relación entre consumidores y compañías telefónicas. Se elige un proceso para como caso piloto y la parte, sea el consumidor, sea la compañía telefónica, no es más importante. Entonces se hace la apreciación de la cuestión jurídica que después puede ser aplicada a todos los procesos de las compañías telefónicas de Rio de Janeiro, de Brasilia, de Amazonas, porque si la ley federal es la misma para todas las compañías telefónicas, aún si el proceso elegido para ser examinado en el sistema de procesos repetitivos tiene como parte la compañía telefónica de São Paulo, no es más importante porque la cuestión jurídica se analiza en abstracto. Entonces, Claro. para todas las... la diferencia con el Musterverfahren pienso que sea principalmente esa, el Musterverfahren más concreto. Claro, sí, Sabemos sí, sí. de antemano cuáles son los procesos individuales que serán, aquí será aplicada la decisión del Musterverfahren, pero en Brasil no sabemos cuántos procesos son, quién son las partes de los procesos. Se puede decir que para nosotros las decisiones de los procesos repetitivos son más abstractas. Pienso que sea De ahí, posible de ahí, concluir así. sí, sí, de ahí tu crítica al sistema brasilero sobre la adecuada representación del Perfecto. mundo que abarca la repetición, ¿no? Bien, Los litigantes habituales saben reconocer la importancia de una decisión que parece en un primer momento que será muy restrita, los efectos serán muy pequeños. Los litigantes habituales saben reconocer la big picture, la realidad sí, sí, más sí, amplia, pero los litigantes eventuales no seguro. son capaces de hacerlo. Bien, acá el profesor José María Salgado pregunta, ¿para qué tipos de conflictos considera superior la vía del proceso repetitivo en relación al proceso colectivo para derechos individuales homogéneos? Una bellísima pregunta. Agradezco al profesor José María Salgado. Se puede decir que el sistema de procesos colectivos, el sistema de procesos repetitivos, son dos conjuntos con una zona de intersección. Entonces, hay conflictos que pueden ser solucionados por los dos sistemas, pero hay conflictos que pueden ser solucionados solo con los procesos repetitivos y conflictos que pueden ser resolvidos solo con los procesos colectivos. Se puede decir, cuestiones que solo pueden ser resolvidas
con los procesos repetitivos. Cuestiones, por ejemplo, en derecho procesal. Nosotros tenemos en el Código del Proceso Civil de 2015 muchísimas dudas. No sabemos cómo interpretar y aplicar algunas normas procesales. Es imposible hacer un proceso colectivo para interpretación y aplicación de normas procesales. Entonces, recursos repetitivos que plantean la misma cuestión procesal pueden ser resolvidos con las herramientas de procesos repetitivos. Pero también tenemos los conflictos que pueden ser resolvidos con el proceso colectivo. Por ejemplo, los procesos colectivos de derechos difusos, derechos esencialmente colectivos. La tutela inhibitoria para impedir que una industria siga contaminando el medio ambiente. En esta situación, el proceso colectivo es insubstituible. Pero tenemos muchísimas causas en que se plantean procesos individuales que podrían ser sustituidos por un proceso colectivo de derechos individuales homogéneos y que, como no son sustituidos por un proceso de derechos individuales homogéneos, son tratados como procesos individuales repetitivos y son decididos según el modelo del caso piloto. Por ejemplo, consumidores que son... tienen que pagar una tasa a una institución financiera, a un banco. Es una cobranza ilegal. El banco no se podría hacer pagarse la tasa. Cada consumidor individualmente podría hacer su proceso individual, pero la misma cuestión podría ser planteada en un proceso colectivo de tutela de intereses individuales homogéneos. Al final, la sentencia genérica colectiva podría ser liquidada y ejecutada individualmente por cada uno de los consumidores. Pero si no hay el proceso colectivo, tenemos muchísimos procesos individuales con respecto a las tasas cobradas por los bancos. En un cierto momento se ve que hay muchísimos procesos, se elige una causa piloto y se hace una decisión, y la misma decisión será después usada en todos los demás procesos. Sería una situación en que las dos herramientas podrían ser usadas para la misma situación. ¿Por qué, segundo mi opinión, la tutela colectiva desde el primer grado de jurisdicción sería superior? En primer lugar, porque se analizaría la representatividad adecuada de quien plantea la tutela colectiva desde el inicio del proceso. Segundo, se hace la discusión de factos y de derecho desde el primer grado de jurisdicción. Tercero, se puede hacer una solución autocompositiva, una solución consensual para el conflicto. Cuando el conflicto ya es en el tribunal superior para examinarse, juzgar apenas la cuestión jurídica, se aleja los litigantes porque la discusión es apenas una discusión abstracta. La ley debe ser interpretada y aplicada en un modo o en otro. Se alejan las partes, se alejan los fatos y se discute apenas la cuestión jurídica de interpretación y aplicación de la ley. Es interesante cómo se puede ver en la experiencia de los tribunales superiores cuando han elegido cuestiones jurídicas como, por ejemplo, el credit scoring. Los bancos hacían una puntuación para los consumidores. Una valoración de los consumidores. Hay un credit scoring más alto
quien ya ha tenido problemas de pagar sus cuentas tiene un credit scoring más bajo. Y los consumidores no sabían cómo se hace el credit scoring, qué informaciones los bancos están tratando. Hay también una cuestión de protección de derechos fundamentales, de derechos de protección de datos personales, en suma. Cuando la cuestión llega al Superior Tribunal de Justicia, la cuestión es la práctica de los bancos de hacer el credit scoring. ¿Es una práctica justa según el Código de Defensa del Consumidor o no? ¿Es una práctica legal o no legal? La causa elegida por el Superior Tribunal de Justicia no explicaba bien cómo los bancos hacían los cálculos, qué datos eran considerados para hacer el credit scoring. ¿Qué hace el Superior Tribunal de Justicia? Hace una audiencia pública que supuestamente para discutir la cuestión jurídica, pero los jueces del Superior Tribunal de Justicia querían saber los fatos, porque no se puede pensar en los tribunales superiores que se juzgan solo cuestiones jurídicas en abstracto, de interpretación y aplicación del derecho. No, son cuestiones de casos concretos, de conflictos de masa que se plantean en el Poder Judicial. Cuando se examinan solo por una perspectiva jurídica, no fática, es una discusión incompleta, una discusión. Entonces, las causas de credit scoring. Nosotros vemos procesos colectivos y los procesos repetitivos en los tribunales superiores. Cuando el primer proceso repetitivo llega en el Superior Tribunal de Justicia y se hace la herramienta de procesos repetitivos, todos los procesos individuales o colectivos son suspensos. Entonces, el proceso individual, que será, se puede decir, más rápido, que llegará más rápido al Tribunal Superior, impedirá que el proceso colectivo continúe a seguir. Serán todos suspensos y la discusión que podría ser hecha en el proceso colectivo no será más hecha en el proceso colectivo. El proceso colectivo será suspenso y esperará que el Tribunal Superior decida la cuestión para después la cuestión ya decidida ser aplicada en el proceso colectivo. Entonces, la disposición del Código del Proceso Civil de 2015 que dispone que cuando tenemos una herramienta de procesos repetitivos, son suspensos todos los procesos individuales y colectivos, es un ataque directo a los procesos colectivos. Los procesos colectivos sufren una pérdida de efectividad, de calidad muchísima, se tornan procesos comunes como otros individuales que serán también suspensos. Según mi opinión, es una disposición pequeñísima, pero a un efecto en el sistema de tutela colectiva muy fuerte. Sí, 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 seguro, seguro. Muy interesante, Héctor, y un punto clave me parece dentro del tema en la vinculación y que lleva en realidad, me parece, a repensar todo el sistema, vuelvo a repetir, desde los procesos estructurales, el complex litigation y cómo articular cada tipo de conflicto en base también a qué herramientas se permite y cómo conjugar esas herramientas sin que se interfieran, sin que haya interferencias indebidas que vayan en contra de la tutela. Te voy a pedir que me respondas porque ya tenemos que cortar a las 6:55. Tenemos 15 Algo minutos. imposible. Sí, 10 en realidad, porque si no se corta. Empezamos a las 55. Te voy a relacionar dos preguntas, pero tenés 5 minutos. Es algo imposible por la complejidad también de las preguntas, pues son muy interesantes. La profesora Celeste Silva y el profesor Casás tienen una pregunta que está relacionada y tiene que ver las dos, que preguntan, primero,
¿qué opinión tiene sobre la tutela anticipada y medidas cautelares colectivas? ¿Sí? Y el profesor Casas, orientado también en eso, pregunta, ¿cómo opera el artículo 311, inciso segundo del Código de Procesos del 2015 en tutela de evidencia ante casos repetitivos en procesos colectivos? ¿No? Me parece, por eso lo relacioné evidencia y con tutela Perfecto. anticipada. ¿Cómo opera un poco Mira, la tutela de evidencia, en ajá, definitiva, y cómo juega eso con el sistema cautelar en la, los casos ah, repetitivos? la efectividad de la tutela de derechos esencialmente colectivos. Entonces, una tutela para el futuro, una tutela o inhibitoria, una tutela de sacar la situación ilícita, depende fundamentalmente de la tutela anticipada. Luis Guilherme Marinoni, desde el inicio de los años 1990, escribió 4 o 5 libros en secuencia que se completan para decir cómo la relación entre tutela anticipada y tutelas inhibitorias es muy cerca, porque el objetivo de la tutela inhibitoria es evitar que se produzca el daño, la tutela urgente, la tutela anticipada, la tutela inmediata del derecho es fundamental. En los procesos colectivos, desde 85 y después de forma más, aún más clara, en el Código de Defensa del Consumidor del 1990, prevén las herramientas de tutela anticipada, de tutelas urgentes, porque el objetivo principal es impedir que se produzca el daño. El problema principal è non è stato possibile hablar de todo, pero nel 92 tenemos una ley que limita, que reduce las tutelas anticipadas contra el poder público. La tutela anticipada contra el poder público debe ser necesariamente precedida de un contradictorio más amplio, pero no puede ser inaudita, altera partes, o sea, sin que el poder público, cuando el demandado sea oído. Entonces, se puede decir que la tutela anticipada, las tutelas urgentes en general, son muy importantes para la tutela colectiva, que nosotros tenemos las tutelas anticipadas urgentes en el proceso colectivo antes de tenernos la misma amplitud en los procesos individuales. Tenemos la tutela anticipada colectiva desde 85 y tenemos la tutela anticipada de la misma amplitud los procesos individuales desde 94. Entonces, nuestro legislador ya ha pensado la importancia como absolutamente fundamental que la tutela colectiva tenga las herramientas de tutelas urgentes. Y la segunda pregunta sobre la tutela de evidencia. Se puede decir la tutela de evidencia del artículo 311, inciso 2 del Código de Proceso Civil brasileño de 2015, es una forma de, después que tenemos todo el trabajo para hacer un precedente vinculante, tenemos que obtener efectos concretos del precedente, y una parte importante de los efectos de los precedentes obligatorios, de los precedentes vinculantes, son los efectos de aceleración procesual. Entonces tenemos una demanda que plantea un derecho que ya fue reconocido en un precedente obligatorio. El demandante debe demostrar que su situación concreta es la misma situación planteada que en el precedente obligatorio. Entonces, tenemos un precedente obligatorio para decir que todos los contribuyentes que han pagado un tributo
entre los meses de diciembre de 2019 hasta agosto de 2020 tiene el derecho de recibir la restitución del tributo. Yo como autor, que cuando planteo la demanda individual, debo demostrar, yo pagué los tributos en esos meses, debo presentar la prueba documental. Entonces, el juez puede determinar inmediatamente que el derecho sea tutelado, sin urgencia, sin el completo contradictorio, porque a favor del derecho del demandante individual hay la fuerza del precedente obligatorio. Pero nunca vi una discusión de uso del precedente obligatorio para pedir tutela de evidencia en procesos colectivos. Es una situación muy interesante que se puede hacer con lo uso del precedente obligatorio en un proceso colectivo, una efectividad del proceso colectivo que antes fue perdida con las herramientas de procesos repetitivos. Pienso que sea una idea muy interesante que no me recuerdo de verla planteada en los procesualistas, los estudiosos brasileños. Sería muy interesante hacerlo en la práctica. Pienso que no haya ningún obstáculo, ningún impedimento legal para hacerlo. Una bellísima idea. Bueno, me parece que ahí tenemos un punto de partida para algún trabajo o investigación conjunta. Sí, ¿verdad? Bueno, Héctor, se nos acabó el tiempo. La verdad que me quedaron algunas preguntas, pero estamos ya sobre el límite para poder aprovechar después esta. Tú puedes enviarme las preguntas y podemos dialogar por email o por otras formas después del término de nuestra live. Te puedo mandar las preguntas, seguro. Interesantísimo ver las otras preguntas que no tenemos tiempo de hacerlo ahora. Dale, yo te las mando. Bueno, te quiero agradecer, felicitar de vuelta por la brillante exposición, realmente fue una clase magistral, teórica y práctica, además de cómo funciona el sistema en Brasil y en qué consiste el instituto del litigio y las demandas y del proceso repetitivo. Así que, bueno, y muy contento porque nos hayas acompañado en este ciclo de la ADP, de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, y agradecerte nuevamente. Fede, no sé si fue posible comprender todo que hablé. Estudié Todo. 6 meses de español, entonces hablo en verdad portuñol. Ahora estudio alemán, entonces estudiar 2 idiomas extranjeros simultáneamente sería imposible, pero después del alemán, no sé cuánto tiempo aún debo estudiar alemán para hablar y leer alemán, pero después prometo a los amigos argentinos de hacerlo pronto. Una vez más agradezco a ti, a Jorge Ajojas, a José María Salgado, a todos los amigos argentinos. En el próximo año completamos 10 años de nuestra relación entre Brasil y Argentina, entre los jóvenes procesualistas. Aún no somos más tan jóvenes así como éramos antes, pero es un gusto muy grande hacer actividades con vos. Una vez más, Fede, muchas gracias. No, por favor, gracias a ti. Bueno, nos despedimos para todos, los esperamos en la próxima charla, que es la número 20, moderando el doctor Jorge Rojas, charla sobre arbitraje, así que los esperamos en la próxima. Muchas gracias y nos vemos. Gracias.